juicios hay niveles, porque también hay una cosa que es valorar. Tú tienes que, para sobrevivir, tienes que decir esto sí, esto no, esto aquí, esto allá, y eso no es un juicio también. Sí. Vamos, esto es una pregunta con muchas partes muy profundas, ¿vale? Vamos a hacer distinciones didácticamente útiles entre, por ejemplo, entre juicio y discernimiento. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es muy interesante que podamos hacerlo, ¿no? Un juicio separa. El discernimiento es, digamos, que un uso útil del juicio para poderme conducir aquí, ¿no? Y sobre todo, y es la acepción para mí más interesante a considerar para nosotros perdonadores, es el discernimiento es imprescindible para mí, porque yo precisamente esto es una escuela de discernimiento, esto es un trabajo de aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso. Entonces, digamos que el Espíritu Santo utiliza esto del juicio necesario para tener esta experiencia de separación. El Espíritu Santo hace un uso del juicio precisamente para el discernimiento que nos capacita para, eliminando lo falso, conocer lo verdadero. Entonces es muy importante, es imposible vivir en este mundo sin que haya un discernimiento, sin que haya una valoración. Ahora, lo que nos sorprende muchísimo cuando empezamos a practicar el perdón y a hacer luz de nuestra mente es hasta qué punto hay una brújula interna de la que ni siquiera sabemos de su existencia. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a los retiros en el tiro, una de las primeras cosas de las que hablamos y que insistimos muchísimo en los primeros encuentros es la cuestión del propósito. El propósito es fundamental, porque dependiendo de cuál sea mi propósito interno, yo voy a dirigir mi juicio, mi percepción, que es lo mismo aquí, para proteger mi propósito. Lo voy a explicar mejor. Hay dos posibilidades, hay dos propósitos posibles. Mantenerme separada o retornar a la unidad. Si mi propósito interno es mantenerme separada, toda mi percepción, todo mi intelecto y su interpretación, toda mi actividad en el mundo, incluido el curso de milagros y la actividad espiritual, van a estar dirigidos, esos juicios y esas percepciones y esas interpretaciones y esos comportamientos van a estar dirigidos a proteger mi objetivo, a saber, seguir siendo un individuo separado. Ahora, cuando yo acepto el propósito de retornar a la unidad, tengo que entender muy bien lo que estoy comprando. Estoy comprando una experiencia como la del cartujo. Y lo digo así de claro porque el mundo del curso de milagros se ha puesto de moda, se ha puesto muy de moda, y ahora con esta moda del curso de milagros resulta que todo el mundo sabe el curso, todo el mundo enseña el curso, todo el mundo habla del curso, todo el mundo... Pero que eso no nos engaña, que hay que aplicar discernimiento. El verdadero propósito del curso es convertirnos en nada a nivel personal. Entonces, para un perdonador es muy importante que podamos ir haciendo ese chequeo continuo, ¿no? ¿Esto yo para qué lo estoy haciendo? ¿Para proteger mi individualidad o para deshacerme de ella? Y entonces, si te fijas, el juicio, aquí y ahora depurado y convertido en discernimiento, se convierte en una garantía de mi propósito real. ¿Te das cuenta? Mientras que el juicio burdo está al servicio del ego, el discernimiento, que es un buen uso del juicio, es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para que mi mente se vuelva clara y sepa distinguir todos sus contenidos falsos y los descarte. Para eso tienes que tener muy clara la mente cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito? La renuncia es renuncia a mi yo personal. No renuncia a que este cuerpo, mientras vive aquí, pues se guíe por sus deseos, porque es que no hay otra. Aquí en esta experiencia a unos nos gusta pintar, a otros escribir, a otros leer y a otros ir de fiesta. Y es que eso no se puede cambiar, es como estamos programados, ¿no? No hay que luchar contra eso. Y de hecho muchísimas veces, puesto que esto es un camino para seguir nuestro gozo, la manera en que despertamos, nuestras lecciones de perdón suelen estar completamente involucradas con nuestras preferencias, con nuestros deseos, con lo que nos hace felices. Entre comillas.
Ahí el trabajo de discernimiento nos tiene que llevar a... Yo voy a encontrar a Dios en el mundo haciendo lo que me gusta, pero voy a tener que comprender que el mundo no me proporciona ni un gramo más de la felicidad que ya poseo y soy. O sea, que siempre va a ser una lección de desapego del mundo la que voy a tener que aprender. Incluso aunque esté buscando a Dios en cuidar animales, o en escribir, o en lo que sea. Entonces lo que se nos pide que hagamos aquí sencillamente es, ya que parece que estoy aquí, en esta experiencia física y corporal, viviendo en un mundo externo, a mí relacionándome con él, una guía para el discernimiento es, ¿qué me hace dichoso? ¿Dónde está mi dicha? Incluso aquí. ¿Qué me da paz? ¿Qué me da paz? Exacto. Es el camino que he dicho. Y es perfectamente legítimo, siempre que no cometamos el error de creer que eso es causa y mi paz es efecto, ¿no? Ese es el error. Pero si yo comprendo que la paz brota en mí, yo soy el origen de la paz, ¿no? Es la cuestión de las flechas, ¿no? Entonces estoy a salvo, puedo jugar. De hecho, este mundo se convierte en un lugar muy hermoso para jugar y recrearse en él, una vez que ya sabemos que estamos a salvo, que somos invulnerables, que la paz soy yo, que la dicha soy yo y que el mundo no me puede dar ni quitar nada. Esa es la experiencia de invulnerabilidad